gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a la doctora Gavina por la cordial invitación. Es un placer enorme para mí estar aquí en esta facultad que considero mi casa. Funciona muy bien. Entonces, para empezar la plática, quiero empezar con una definición. Siempre que vamos a hablar de algo, es importante definirlo desde un principio. Y aprovechando la plática de Geshe-la Sandawa y de la doctora Coutinho, hay que hacer esta diferencia. Una cosa es la atención plena desde la perspectiva budista y otra es la atención plena desde la perspectiva de la psicología occidental. En la perspectiva budista, por cierto, yo soy alumna de Tony Karam, que va a venir después desde 1990, entonces mi linaje es del budismo tibetano, entonces por eso más o menos conozco las diferencias entre las dos. En el budismo lo que queremos es alcanzar la perfección de cuerpo, palabra y mente y llegar a la iluminación. La atención plena tiene esta intención, la trascendencia total del ser humano. En el occidente es mucho más limitada la visión de la atención plena o del mindfulness. Entonces, nosotros el año pasado les platiqué precisamente sobre la perspectiva histórica y les decía que Jon Kabat-Zinn es de la Universidad de Massachusetts, doctor de la Universidad de Massachusetts, que trabajaba en el hospital psiquiátrico. Él era practicante de meditación, él venía del linaje coreano, entonces el budismo zen practicaba. Y en el hospital vio que había muchísimos pacientes que no mejoraban con los tratamientos actuales. Entonces dijo, bueno, mándenmelos y yo voy a enseñarles algo que nunca se les ha enseñado a ver si funciona. Y les empezó a enseñar prácticas de meditación con excelentes resultados. Entonces la ventaja de Jon Kabat-Zinn es que era científico, estaba en un contexto científico. Entonces él protocolizó la enseñanza y la secularizó. Entonces este es un parteaguas en la definición de mindfulness. A partir de Jon Kabat-Zinn es una práctica secular, es decir, completamente desligada de cualquier connotación religiosa. Esto tiene muchas ventajas y entre ellas es que se puede aplicar en cualquier contexto. Se puede llevar al contexto clínico, al contexto educativo, al contexto empresarial. Y esta es una práctica tan universal que beneficia tanto a todos los seres que es maravilloso que pueda llevarse a cualquier contexto sin la limitante de que venga del budismo. Entonces esta es una. Otra es que siendo científico lo protocolizó. Entonces él creó su programa que se llama MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, que en español se llama REBAP, reducción del estrés basado en la atención plena. Entonces esto fue en 1979 cuando inició esta práctica, este protocolo MBSR, y fueron tan excelentes los resultados, y siendo él científico, empezó casi inmediatamente a hacer investigación científica sobre los resultados de la práctica. Entonces, en 1982 salió el primer artículo sobre los efectos de la atención plena. Y él empezó a estudiar los pacientes que él tenía, que iban por muchos problemas de estrés. Entonces empezó a estudiar enfermedades relacionadas con el estrés y los efectos de la atención plena basados en esto. Entonces, esta es la diferencia. Ahora, Jon Kabat-Zinn entonces nos provee de una definición. Y esta definición es la conciencia que aparece al prestar atención deliberadamente, esto es una palabra importante, deliberadamente, en el momento presente y sin juzgar a cómo se despliega la experiencia momento a momento. Entonces tenemos muchos elementos. Primero es prestar atención, todos podemos prestar atención, pero es a propósito, porque yo decido voy a prestar atención. Ahora, también definen Amishi Ya, que es una investigadora de la Universidad de Miami, hace la analogía de la atención plena con una linterna. Imagínense ustedes que nuestra capacidad de prestar atención es una linterna. Las linternas, no sé si se han fijado, tienen dos modos, un modo enfocadito y un modo ampliado.
Entonces estas dos son buenísimas analogías para la atención. La atención puede ser enfocada en un punto, como decía Geshe-la Sandawa, eso se refiere al shamatha, a la meditación de enfocar en un punto, o la podemos ampliar. Entonces, la atención, por otra parte, la puedo dirigir, ¿no? Yo tengo mi linterna y puedo iluminar mi camino hacia donde quiero ir, pero si de repente se cae un bote detrás de mí, mi atención se desvía. Entonces, la naturaleza de nuestra mente es que la atención divaga, se va de un lugar a otro con mucha facilidad. Entonces, yo necesito entrenarla. Entonces, ¿dónde voy a querer entrenarla? ¿A qué quiero prestar atención? A la experiencia del momento presente. ¿Dónde está esta experiencia del momento presente? Pues está afuera de mí, lo que percibo a través de mis sentidos, o está adentro de mí. Adentro de mí puede ser en mis pensamientos o en mis sentimientos. Y por esto en el budismo se dice que tenemos 6 sentidos y no 5. El sexto sentido se considera la mente. Cada sentido tiene un objeto de atención. Por ejemplo, la vista pues son las formas y los colores, el oído los sonidos, los silencios, el tacto las texturas y las formas. El objeto de la mente son los pensamientos y las emociones. Y a través del entrenamiento de la atención voy a ir fortaleciendo mi capacidad de fijar mi atención por un tiempo prolongado en un objeto. Entonces, los entrenamientos de la atención utilizan diversos objetos de atención para ir entrenando a la mente. Entonces, en el sentido occidental, en el sentido de Jon Kabat-Zinn, entendemos a la atención plena como un entrenamiento mental. Pero fíjense bien, la palabra mente viene del Pali, que en el Pali se llama Sati, y cuando Sati se tradujo a la lengua occidental, hay un problema de traducción, porque mente, en el oriente, la mente está ubicada en el corazón, no está ubicada en el cerebro, por una parte. Y la palabra para designar corazón y designar cerebro, mente, es la misma. Entonces, el entrenamiento de la mente, mindfulness, también se puede traducir al inglés como heartfulness, es decir, el entrenamiento del corazón. Y en este sentido no hay conflicto, como decía la doctora Ana, no hay conflicto porque si yo estoy entrenando, si entiendo la mente también como el corazón, el entrenamiento en la compasión también podría ser una parte del entrenamiento mental. Entonces se ha visto que esto tiene muchísimos efectos beneficiosos. Entrenar mi mente a permanecer en el momento presente. Me beneficia en el estrés, se ha aplicado mucho también para el dolor, sobre todo para el dolor crónico, para el tratamiento de desórdenes alimenticios o simplemente para disfrutar el hecho de comer, para las relaciones. El mindfulness, ahora les voy a explicar, puede ser intrapersonal o interpersonal, y esto mejora muchísimo mis relaciones sociales. Me ayuda para el manejo del enojo, me ayuda para poder conciliar el sueño y poder estar más descansado, me ayuda para poderme concentrar en diferentes actividades, por ejemplo, los exámenes, los que sean estudiantes, y me ayuda a tratar desórdenes psiquiátricos como la depresión o la ansiedad. En la juventud tiene muchas aplicaciones. Hoy vamos a hablar sobre las aplicaciones de mindfulness para los jóvenes. Las actividades de los jóvenes pues necesitan de mucha concentración. Mi hijo, por ejemplo, siempre practicó el fútbol soccer. Él era portero. Entonces, desde chiquito, cuando tú estás de portero, yo lo veía, es una gran presión, porque si tu equipo es malísimo y va perdiendo y todos, ya se les olvida la pelota, tú tienes que estar bien concentrado, porque si ahí viene la pelota, no puedes perder el enfoque. En contra de la adversidad, tienes que estar completamente enfocado. Eso es atención plena, o sea, el que un portero esté con la vista en el balón sin perderla, a pesar de que vayan 7-0, eso es atención plena, y para eso les sirve mucho a los chicos.
poder. El otro día estuve en una plática de George Mumford. George Mumford es el entrenador personal de mindfulness de grandes atletas como basquetbolistas, futbolistas y todo esto, y nos decía, lo que les enseña es a permanecer en el ojo del huracán, o sea, en toda la tormenta, con todo en contra, encontrar ese lugar de calma y de paz en el centro, donde puedes tener una perspectiva de tranquilidad. Eso es para lo que me sirve la práctica. Ok, entonces voy a desarrollar concentración, como decíamos. Esto lo puedo aplicar en diferentes aspectos, como los deportes, como los estudios. Y también voy a desarrollar una cualidad muy importante. Esta es una fotografía de una película que no sé si hayan visto, pero si no es maravillosa, que se llama El Solista, o El Soloista, en inglés es The Soloist. Y es de un mendigo, que vive en la calle, que era un gran músico, pero tiene una enfermedad mental, tiene esquizofrenia y acaba viviendo en la calle. Pero en el momento en que este periodista le regala un cello y lo empieza a tocar, estaban ubicados en un puente, o sea, debajo, imagínense en estos puentes del periférico, del viaducto, así, debajo ahí vivía él, y con todo el ruido de la calle y todo, él podía tocar en un estado de completo flujo, ¿no? El estado que le dicen be in the flow, estar en el presente, en el aquí y en el ahora, sin que te importe lo que está a tu alrededor. Eso es lo que representa esta imagen, nos ayuda a entrar en este estado de flujo, de estar en el aquí y en el ahora. ¿Podemos picarle a la imagen, por favor, para que se toque la película? Creo que en el signito de play y ya. Ahí. Ay, la estuve probando si funcionaba. A ver. ¿No? Bueno. Ay, qué lástima. Bueno, este es un pequeño documental que hicieron sobre el trabajo que yo hacía en Miami. Lo hizo Univision y es una entrevista con adolescentes precisamente que daban sus opiniones sobre la práctica. Dura como 3 minutos, o sea, no era así la gran cosa de tiempo, pero por ejemplo, esta chica que está hablando es una cantante. Ella estuvo trabajando conmigo y tenía pánico escénico cuando iba a cantar. Entonces, como la práctica de la atención plena le ayudaba a olvidarse por un momento de si va a funcionar el aparato, si no va a funcionar, y poder concentrarse y realizar su arte. Después entrevistan a niñitos de diferentes edades, de secundaria, de primaria, donde dicen que realmente les ha ayudado muchísimo para poder, con el estrés de la escuela, para poderse concentrar a la hora de hacer las tareas, que ahora se tardaban menos tiempo en hacerlo, y bueno, casos si quieren ahí luego lo ven. Ok, entonces eso era un poco la experiencia que platicaban los chicos, pero como estamos en la Facultad de Psicología y aquí todo el mundo es muy formal y muchos hacen investigación, pues queremos referencias muy duras, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las referencias duras sobre la investigación que se ha realizado sobre los efectos de la meditación, de la práctica de la atención plena en los adolescentes. Entonces, primero se ha visto que tiene efectos a nivel intrapersonal. A nivel intrapersonal vemos que esta práctica reduce, primero, la angustia autorreportada. Esta palabra angustia la puse en español, pero en inglés es la palabra distress. Y no sé si es un poquito diferente o es igual en español. El estrés, hagan de cuenta que tiene una curva, ¿ok? Hay un pico que es óptimo para el estrés. Este pico óptimo me permite estar, como decía la doctora, vital, responder ante una emergencia,
tengo que entregar un trabajo en una fecha determinada, pues me concentro y me pongo a chambear, y entonces me ayuda de alguna manera a concentrar toda mi actividad y me da esta energía para realizar algo. Cuando el estrés pasa de ese punto, entonces empieza a ser nocivo para mí. En este punto en el que empieza a ser nocivo y en vez de que me ayude a realizar algo, por el contrario, me paraliza, en este momento en inglés se llama distress. Entonces, la traducción al español es angustia, pero no sé si simbolice lo mismo, pero bueno, por ahí se las pongo. Otros, pues, reduce los síntomas del estrés y los cambios de humor, la reactividad ante los estímulos emocionales y las reacciones impulsivas habituales. Lo que yo les digo a los muchachos es, nosotros estamos acostumbrados a que está el estímulo y está mi piloto automático, que es mi reacción, y están pegados. O sea, está el estímulo y inmediatamente reacciono de una manera. Me dicen feo, me dicen gordo y ahí va el puñetazo, se me cierran y me pongo, ¿no? ¿Qué es lo que hace la atención plena? Hace un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Viktor Frankl decía, entre el estímulo y la respuesta y la reacción hay un espacio, y en ese espacio radica mi libertad de elegir mi respuesta. Entonces, a partir de esta práctica, lo que voy a estar haciendo es ir cultivando maneras para ir ampliando el espacio entre que me ocurre algo y yo reacciono, hasta que mi reacción se convierta en una respuesta. Ok, entonces por una parte disminuye todo esto, por otra parte incrementa que mi regulación afectiva y emocional, y ahorita les voy a platicar un poquito de esto, mi percepción de control, el mindfulness como rasgo, y mi atención, o sea, mi capacidad de enfoque y de autorregulación, la habilidad de corregir o reparar estados de ánimo desagradables, o sea, darme cuenta que estoy de malas y hacer lo necesario para pronto volver a mi estado normal, la regulación del comportamiento y favorece el logro de metas y mejores calificaciones. Todo esto son investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años y ahí están las referencias por si las quieren. A nivel interpersonal, o sea, hablábamos de que la compasión y la empatía a lo que me ayuda precisamente es a relacionarme con los otros. Entonces, a nivel interpersonal, pues hay una correlación entre la inteligencia emocional y mindfulness. Se ha encontrado que el mindfulness incrementa mi inteligencia emocional, hay mayores niveles de compasión, pero no solo hacia los demás, sino a mí mismo también, que es importantísimo en este mundo moderno, y de aceptación personal y mayor empatía con los demás. Entonces, estas son las referencias. Ha habido muchos estudios y les voy a hablar un poco sobre esto porque mi tema de la plática es precisamente los estudios que se han hecho. Este es un estudio muy sencillo y muy lindo que hizo el doctor Richard Davidson con un programa que está realizando con niños. Después de hacer este programa, le daba a los niños stickers, así, calcomanías para compartir. Y entonces, antes del programa, pues se las daban a sus amigos, ¿no? Después del programa, entonces, primero lo azul es antes de la meditación y lo rojo después de la meditación. Después eran como mucho más ecuánimes, ¿no? Le daban como que a todos al parejo, al que estaba enfermo más, pero también le compartían al extraño y muy importante al que no era su amigo también le compartían. Ahí, ¿le podemos pasar, por favor? Ahora, ¿por qué pasa esto? Y de esto también ya ha hablado la doctora Maritza y la doctora Ana. En la siguiente. Bueno, todo lo que está ocurriendo, los efectos de la práctica de mindfulness tienen su raíz en algo que se conoce como neuroplasticidad. Los neurofisiólogos nos dicen, cambia tu cerebro para cambiar tu mente, cambia tu mente para cambiar tu cerebro, para cambiar tu mente. Y también nos dicen las neuronas que se disparan juntas
se wire together, se hacen como un cable, ¿no? Hacen conexión. Entonces, cuando yo pienso, hago o digo algo, estoy creando un circuito neuronal. Y con mis alumnos les enseño, por ejemplo, un hilo de bordar o una trenza, y les digo, cada vez que hago una acción, hay conexiones entre diferentes regiones del cerebro. Y es como un hilito de bordar. Si no vuelvo a repetir esta acción, se rompe. El cerebro tiene un mecanismo que se llama pruning o podado, donde rompe las conexiones que no se vuelven a utilizar. Pero si lo hago recurrente, lo vuelvo a hacer una vez y otra vez, empiezan a tejer entre sí, como quien dice, estas conexiones, hasta que como un alambre va formando un cable o una cuerda va formando un cordón muy resistente, que es casi imposible de romper. Cuando se ha formado este circuito neuronal tan estable, es algo que se nos convierte en un piloto automático o en un hábito. Entonces, esto lo puedo hacer para cosas, para hábitos nocivos, como echarle un grito al que se me mete en el coche, pero también lo puedo construir para hábitos positivos. Geshe Losanawa nos dijo, meditar quiere decir familiarizar a la mente con hábitos positivos. Sí, pero ¿por qué tengo que meditar todos los días? Precisamente porque cada vez que me siento en el cojín de meditación estoy familiarizando a mi mente con un hábito positivo. Si lo hago una vez cada 6 meses, no sirvió de nada, se rompe. Si lo hago un hábito, aunque sea 5 o 10 minutos al día, voy formando este entramado que me va a hacer, ahora sí, un hábito positivo, porque va a ser algo, un hábito es algo que lo hago en piloto automático, y esto es lo que yo quiero construir, un piloto automático positivo. Entonces, bueno, también ya hablaron de todos estos resultados Maritza y Ana. Algo muy importante es que estos circuitos neuronales, les voy a decir cómo lo explican a los chicos, cómo Dan Siegel puso esta analogía, y es el cerebro como la mano. Imagínense ustedes que este es el cerebro visto de perfil, ¿sí? Entonces dice, esta es la corteza y esta es la corteza prefrontal. Si lo abrimos, aquí está el sistema límbico y aquí está la amígdala. En esta parte tenemos lo que se llama el cerebro reptiliano. Aquí está la respuesta al estrés, donde es el fight or flight response. Cuando viene un tigre de dientes de sable con un hombre de las cavernas, ¿qué hacía? O se echaba a correr, o lo atacaba para matarlo, o se quedaba petrificado de miedo. Ese es el fight or flight response. Y tiene un montón de correlativos fisiológicos. ¿Cuál es mi instinto de sobrevivencia? También el instinto de sobrevivencia está, ahí está el instinto de reproducción. Esta área de aquí se hiperactiva en los años de la adolescencia, ¿no? El instinto de sobrevivencia, la agresividad, el instinto reproductor, todo esto se hiperactiva. ¿Qué pasa con la corteza prefrontal? Esta área del cerebro no madura sino hasta los 24 años. Esta área del cerebro, la corteza prefrontal, es como el director general de una compañía, es la función ejecutiva. Aquí es el que va a estar supervisando, revisando, planeando al futuro, poniendo los objetivos, viendo que se cumplan, todo esto. Entonces, lo que han descubierto los neurofisiólogos es que cuando yo medito, cuando estoy revisando mi cuerpo, por ejemplo, mis sensaciones corporales, mi respiración, estoy fortaleciendo mi corteza prefrontal. Y cuando estoy, por ejemplo, meditando en analizar mis emociones y todo, hay muchas diferentes prácticas de mindfulness que son para eso, estoy creando circuitos neuronales entre la corteza prefrontal y la amígdala o el sistema límbico. Entonces lo que dicen es, cuando hay un estrés muy fuerte, en inglés le dicen you flip the lid, quiere decir se te bota la tapa. O sea, que la función ejecutiva deja de funcionar. Que en unos chicos, ¿qué pasa? Llegan al examen, han estado estudiando toda la tarde, llegan al examen y la mente en blanco, por el puro susto. Entonces, ¿qué pasó? Se les botó la tapa. O cuando me empieza mi mamá a regañar y entonces me enojo tanto que reacciono y le aviento la pelota, le aviento el frasco, y entonces hago cosas que no haría si estuviera racionalmente pensando. Pero cuando la emoción es muy fuerte, actúo sin pensar.
Entonces, esta es una palabra clave, actuar antes de pensar, you flip the lid. Estos circuitos neuronales lo que hacen es como quien dice, y esto se los explico con el hilito de bordar, ¿no? Que lo conecto. Entonces imagínense que tiene entonces ahora la tapa un cordoncito que le puedo bajar. Entonces ya está este circuito neuronal que creo a través de la práctica de meditación, pues entonces pues medio se me bota, pero la puedo regresar a su lugar. Entonces puedo volver a cerrar la tapa. Esto lo hago a través de observar mis sensaciones corporales, observar mi respiración, un montón de diferentes técnicas que hay para los muchachos. Pero entonces aquí radica la regulación emocional, en la creación de estos circuitos neuronales que van a regular y van a hacer que mi lóbulo prefrontal tome el comando, ¿no? Por otra parte, se ha visto que hay muchas otras áreas del cerebro, no nada más el lóbulo prefrontal, que se activan. Por cierto, del lóbulo prefrontal hay una cosa buena y nueva. Se divide en dos, ¿no? Izquierdo y derecho. Bueno, pues han visto que el izquierdo es el responsable de las emociones positivas. Y el derecho es donde sí me pongo mucha atención, pero como un viejito gruñón, ¿no? Que está atento a que fallaste aquí, si se me dijo, me hizo, no sé qué, pero de malas, cascarrabias. Y el izquierdo, al contrario, es esta sensación de, ay, estoy contento, me fijo, pero contento, ¿no? La emoción positiva está aquí. Entonces, muchas de las prácticas lo que van a fortalecer es el lóbulo prefrontal izquierdo. Y por otra parte, hay un incremento en la actividad de la ínsula, que ya les platicó Maritza mucho sobre la ínsula y las hormonas espejo. La ínsula es la región del cerebro responsable para la ¿cómo se llama esa? Introcepción. Introcepción es la sensación de mí mismo. A través de la práctica que yo hago, voy observando, por ejemplo, mis sensaciones corporales, voy viendo si no hay alguna emoción por ahí atorada, hasta que realmente estoy consciente de mi cuerpo, consciente de mi mente. ¿Y qué pasa? Imagínense, cuando se fortalece la ínsula, hay un efecto secundario, que es lo que nos habló la doctora Maritza. El efecto secundario es cuando estoy consciente de mí mismo, estoy consciente de lo que está sintiendo el otro. Mientras más consciente estoy sobre mí mismo, más me doy cuenta de lo que está sintiendo la otra persona. Entonces, esto favorece las relaciones sociales. Entonces, hoy en día todos los jóvenes tienen muchísimo estrés. Bueno, entonces, pues queremos tener programas que desarrollen el desarrollo positivo de la juventud, con todas estas características, ¿no? Que no se las voy a decir, ¿vale? Okay. Entonces, hay investigación que soporta, primero que analiza cuáles son los efectos, y la doctora Gavina me pidió que les hablara sobre las investigaciones más importantes. Solo les voy a hablar, entonces, cuando yo quiero realizar investigación sobre mindfulness, si alguno de ustedes quiere hacer investigación, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. La primera es que mindfulness es una cualidad interna, es una manera de ser, una manera de sentir. ¿Y cómo puedo medir algo interno? Ustedes que son psicólogos están más familiarizados con esto, pero para medir un estado mental subjetivo, el mejor método es un autorreporte. Pero el autorreporte, si queremos que sea replicable, si lo queremos publicar, tiene que ser un instrumento confiable. Entonces tiene que tener primero la finalidad de llegar al entendimiento de mindfulness, que sea confiable y que prediga resultados. Entonces, ¿qué resultados? ¿Cómo voy a medir los resultados? Pues el resultado de la práctica va a ser mi variable dependiente. Entonces, hay muchas variables dependientes que sí son susceptibles de ser medidas por medio de diversos instrumentos. Entonces, pues aquí tienen muchas de las variables que podemos medir. Sí. Entonces, tengo también preocupaciones metodológicas, que es a la hora de diseñar una investigación, pues es la factibilidad, los estudios piloto, el tamaño de la muestra,
la confiabilidad de los resultados cualitativos contra cuantitativos. Cualitativos, por ejemplo, los reportes, cuando estamos investigando con niños, implican que requieren de esta cualidad que se llama metacognición, que todavía no está muy madura en los niños, entonces es difícil que se den cuenta de que se están dando cuenta, por ejemplo. Entonces tenemos también el problema del diseño y la elección de la intervención de mindfulness. Hay muchas distintas metodologías para enseñar mindfulness, y entonces la selección de la adecuada, ¿no? Bueno, entonces les voy a hablar sobre un estudio seminal. Este estudio fue diseñado por Gina Vigo, que es una gran amiga mía y es la creadora de Stress Teens. Ella aplicó el MBSR, que ya les platiqué, a adolescentes por primera vez en el año 2009. Cuando nosotros estamos llevando a diferente población una metodología, tenemos que validarla. Entonces, este estudio es seminal porque fue la validación de esta técnica en adolescentes y le llamó MBSR-T, que quiere decir Teens para adolescentes. Entonces, fue una intervención grupal de 8 semanas donde tomaba todos los elementos esenciales del MBSR, como la práctica de la meditación, el yoga y tareas diarias, la instrucción didáctica también sobre, por ejemplo, lo que les estaba hablando, la conexión mente-cuerpo, el estrés, los efectos del estrés, y hay discusiones grupales donde se hacen reportes. Entonces, siempre que hacemos una investigación tenemos que iniciar con hacernos la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que queremos averiguar? Entonces, sus preguntas de investigación fueron 3. ¿Se puede adaptar el programa MBSR a poblaciones de adolescentes? ¿Son positivos los resultados del MBSR en adolescentes con problemas psiquiátricos? Gina trabajaba en un hospital psiquiátrico, igual que yo casi, por lo cual su población más fácil de tener era los adolescentes del hospital psiquiátrico, entonces tenían problemas, ¿no?, de depresión, de ansiedad, de obsesión, cosas diferentes. Y están asociados los incrementos en mindfulness con resultados positivos. Siguiente. Ok. Entonces hizo mediciones pre y post con diferentes instrumentos. Estos instrumentos son cuestionarios, todos estos validados, que nos dicen la escala de estrés percibido, de ansiedad, todo esto. Entonces hizo una muestra donde fueron 102, me parece, o 104 adolescentes de diferente, esta es la distribución de la muestra, un 38% eran caucásicos, un 38% hispanos, 2% African American y mezclados, 70% mujeres, 30% hombres. Entonces, la variable que estaba midiendo eran los diferentes perturbaciones psiquiátricas, como desórdenes de comportamiento, desórdenes de ansiedad, problemas de relaciones y otros. Y fíjense, esta tabla está buenísima. Entonces, lo azul es con la práctica del MBSR, del tratamiento de mindfulness, y lo rojo es el grupo control. El grupo control era una población igualmente distribuida y del mismo tamaño. Y lo midió en diferentes ocasiones, en 3 ocasiones. Entonces, lo que estamos midiendo son los incrementos, por lo cual solo tengo dos barras, ¿no? El primer incremento es de la primera medición a la segunda, y el segundo es de la segunda a la tercera. La tercera fue 3 meses después de terminada la intervención de mindfulness. Entonces se dan cuenta la diferencia tan enorme entre el grupo control y el grupo con mindfulness. Y lo que se midió fue la mejoría en los diagnósticos psiquiátricos. Entonces, si se fijan, terminada la intervención y después de 3 meses es muchísimo más grande la diferencia, claro, porque el grupo control, que era el tratamiento usual, pues una vez que se acaba, pues se acabó y no pasa nada. En cambio esto, cuando creas este hábito, lo puedes seguir practicando. Ok, entonces pues sus resultados fueron que sí, fueron estadísticamente significativos los hallazgos, que hubo reducción en la ansiedad, depresión, síntomas de somatización, estrés percibido, síntomas obsesivos y problemas interpersonales.
incremento en la autoestima y la calidad del sueño, y incremento en la puntuación GAF, que es cómo se mide este instrumento DSM-4. Y entonces, a tal grado mejoraron los síntomas psiquiátricos que muchos ya fueron remitidos, o sea, se acabó la ansiedad, por ejemplo. Ok, y estos son los reportes cualitativos de los participantes. Unos, por ejemplo, se cortaban, pues aprendí que hay otras maneras con las que puedo tratar con el estrés, aprendí que la meditación me relaja aún más que las medicinas, creo que realmente me ayuda a conciliar el sueño, creo que es perfecto, ¿no? Entonces, este es otro estudio que hicimos, que estamos en vía la doctora Maritza y yo, y Cristian Asensio, que no sé si esté aquí. Y este estudio lo presentamos en febrero en el Congreso de San Diego, que se llama Bridging the Hearts and Minds of the Youth, o sea, haciendo un puente entre el corazón y la mente de la juventud. Fuimos a presentar este trabajo. Y es un estudio que hicimos en dos diferentes comunidades de tratamiento para adolescentes, una de hombres y una de mujeres. Se dividió en dos partes el estudio. Una fue la detección del bullying. Se ha encontrado que el bullying, que es una conducta entre pares, aquí está, que se da entre pares, y se dice que los ambientes estando encerrados se incrementan. Entonces era muy importante detectar su presencia y en quiénes eran los diferentes actores, ¿no? en el bullying. Y después, si sí lo hay, pues hay que ayudarlos. ¿Y cómo se les puede ayudar? Pues con un programa que les ayude precisamente a disminuir esta ansiedad, esta agresividad, y los programas de mindfulness son ideales. Utilizamos el programa MBSR con la población de las chicas y una variación del programa MBSR con la población de los muchachos. Entonces, primero hablamos de la población de las mujeres. Entonces, estas adolescentes en conflicto con la ley en la comunidad de tratamiento para mujeres. Entonces, nuestro objetivo es que aprendan a utilizar sus recursos internos, la sabiduría de su cuerpo y de su mente para enfrentar el estrés, el dolor y la enfermedad, como método de rehabilitación de actitudes sanas, objetivas, racionales y productivas. O sea, lo que más queremos es cambiar nuestra sociedad, de una sociedad, porque no necesitas estar encerrado en una comunidad de tratamiento para esta agresividad que estamos viendo todos los días en la calle, esta desesperación. Queremos encontrar un método para cambiar la sociedad de raíz. Entonces, bueno, tuvimos 18 adolescentes que fueron de manera continua, porque la comunidad se divide en dos, la de diagnóstico y la de tratamiento. Las de diagnóstico luego pasan al tratamiento, las de tratamiento luego se van. Entonces depende de la naturaleza de la condena. Entonces es una población muy flotante, digamos, muy fluctuante, pero las que permanecieron constantes en toda la intervención fueron 18. Y la metodología fue que aplicamos dos partes. La primera fue un cuestionario que se llama CURMIC, que está diseñado para la detección de bullying. Y la segunda fue el cuestionario, una vez que se hizo la intervención de REVAP o MBSR, es lo mismo, se les aplicó un cuestionario para ver su efectividad. El programa se dio solamente en 4 sesiones, porque como es una población tan fluctuante, pues hay que reducir un poco el tiempo. Y además de esto, nuestra intención es continuar con las sesiones mientras nos los permitan las autoridades, para que puedan seguir practicando. Este es el cuestionario CURMIC, los resultados de las preguntas que se les hacen, como por ejemplo la forma y frecuencia de maltrato, cómo te sientes cuando te maltratan, a quién le dices que te maltratan, alguna vez has maltratado a alguien, si lo has hecho, ¿por qué lo haces? Cómo te sientes cuando maltratas, cómo sientes cuando ves que maltratan a otros, por qué algunos maltratan, cuál es la razón por la que maltratan, qué haces cuando están maltratando a otro, intervienes o no y por qué, si no intervienes, por qué,
qué hace el personal de la comunidad y podrías tú maltratar a tus compañeras. Este es el cuestionario que las respuestas las vamos a ver. Y hay algunos otros indicadores que estuvimos viendo. La clase económica, por ejemplo, es algo muy interesante porque tenemos la creencia de que la clase más desfavorecida económicamente es la población de las prisiones, pero nos llevamos la sorpresa de que la mayoría de las reclusas eran de clase media. Por otra parte, ¿dónde vivía? ¿Con quién vivían antes? Pues muchas vivían con su mamá, sus hermanos, su abuela, otras en pareja, diferentes combinaciones familiares. Si eran abusadas o no por sus padres o por amigos. 56% no, pero desafortunadamente casi el 40% de las chicas eran abusadas. Un factor de riesgo es: vives en una zona peligrosa. 4 de las 18 que contestaron sí. Y perteneces a alguna banda, que también es un factor de riesgo, porque en esta edad de la adolescencia la presión de entre pares es muy importante para determinar un comportamiento. Por otra parte, las creencias, que también son muy interesantes. Obviamente la religión más preponderante es la religión católica. Sin embargo, encontramos una variación importantísima que yo también vi en un documental de Netflix, que es el culto a la Santa Muerte. Entre todos estos grupos de bandas, entre secuestradores también, el otro día vi una entrevista, entre todos, el culto a la Santa Muerte es importantísimo. Estuve viendo que en Tepito, por ahí de Garibaldi, hay un altar a la Santa Muerte y le son sumamente devotos. O sea, ¿por qué? Pues porque si reverencias a la muerte, a la Santa Muerte, pues ya no te importa morirte lo que estás haciendo. Entonces, esto como que les hace tener una sensación de, pues no me importan las consecuencias. En las comunidades también había el altar a la Santa Muerte. Entonces, interesantísimo, es una mezcla entre santería y religión católica muy peculiar de la urbe mexicana. Bueno, aquí nos dicen lo que te gusta en la comunidad. Pues les gustaban los talleres como el nuestro, como el de belleza, cosas así. Lo que no te gusta, pues levantarme temprano, no me gustan los guardias, no me gusta que hay gente que son muy injustas, no me gusta que hay mucho ruido, no me gusta que son muy estrictos. Lo que te da terror, pobrecita, los bichos del jardín, me da mucho miedo. Eso me dio, pues tan fácil que sea arreglar eso. Me da terror no salir de aquí, no, me da terror las medidas disciplinarias. ¿Qué te da miedo afuera? Eso es muy importante también. Me da miedo a la sociedad, me da miedo volver a delinquir, me da miedo que le pase algo a mi familia, me da miedo la vida cotidiana. Después de la intervención del REVAP, entonces preguntamos si te gustó, si te sirvió, y el 72% nos dijo que sí, que le gustó y le sirvió. El 17% era la primera vez que lo hacía, porque hay esa fluctuación, les digo, de la población, es difícil tener un grupo estándar. A muy poquito, al 5% no le gustó y no contestaron el 4%. Seguiste practicando el REVAP. Una gran cantidad, sí, 10 de 18, sí, no, 7, y una era la primera vez. 7 cambios después de esta práctica, sí, 12 de 18, lo cual es un alto porcentaje, no, poco, nada, acabo de llegar. ¿Cómo te visualizas? Esto es bien lindo porque les decíamos que también te ayuda en la consecución de tus metas al futuro. Entonces, pues me visualizo casada y con hijos, me visualizo sin metas, pues hay pocas, me visualizo como profesionista, me visualizo feliz y exitosa. Entonces, si se fijan, todas tienen la esperanza de rehabilitar su vida y esto es un gran instrumento para ayudarlas a la consecución de su sueño. ¿Cuáles son tus planes? Seguir estudiando, trabajar y estudiar, salir de aquí y ver a mi familia.
superarme y disfrutar. Entonces todas tienen planes al futuro y sus planes son optimistas. Y entonces medimos los factores de riesgo al futuro de que se pudieran realizar o no. Entonces, el riesgo de reincidencia, reincidirías así, el 83% dice que no volvería nadie a delinquir, tal vez el 17%. ¿Cuáles son un factor de riesgo? ¿Sabes a quién acudir en caso de necesidad fuera de la comunidad? Una vez que salgas, ¿con qué autoridades? ¿A dónde? Entonces sí, al 78%. Chin, ya. Pues nada más me alcanzó a tiempo para hablarles de los programas. Digo, de las investigaciones ya no hablamos de los programas. Y también les quería platicar de mi librito, pues ya tampoco. Pero les voy a platicar nada más la generalidad. Este es un programa que yo desarrollé cuando muchos años estuve dando clases de mindfulness en Estados Unidos, y un año por casualidad me tocaron muchos niños chiquitos de preescolar. ¿Y cómo le enseñas a un niño de 3 o 4 años lo que es el entrenamiento de la mente? Pues hay una analogía en el budismo de la mente como un elefante, ¿no? Se dice que la mente es algo poderosísimo, te puede llevar a donde tú quieras si lo sabes manejar. Pero si estás un elefante salvaje, pues destruye toda la aldea, ni te lleva a ningún lado y acabas mal. Entonces la mente es así. Si estás sin entrenar, pues nuestra mente está divagando completamente, nos lleva a estados mentales negativos, entonces es peligroso. El entrenamiento del elefante, entonces, lo usé literal, ahora sí, con un elefantito, que es el Rumi, simboliza la mente. Estos dos niñitos son los hermanitos que se encuentran a un bebé elefante, se lo encuentran en una trampa de cazadores. Y lo que yo hacía era llevar mis bebés elefantes de peluche a mis clases. ¿Se acuerdan que les dijo la doctora Ana que hay un montón de investigación que soporta el hecho de que los niños de manera natural tienen compasión? Pues y esta compasión es mucho más importante con las mascotas. Entonces el hecho de llevarles el bebé elefante despierta de manera instintiva su capacidad de compasión natural. Entonces me llevaba yo a mis clases, los elefantitos, y de manera inmediata los niños empezaban a tener compasión. Entonces este libro interlaza prácticas de entrenamiento de la atención y de entrenamiento de la compasión. Es un cuento, es una historia. Este es el de Mindfulness Without Borders. Entonces, pues los niños de hoy en día, aunque no lo creamos, también tienen muchísimo estrés y muchísimo sufrimiento es que están súper llenos sus horarios, problemas familiares, desempeño académico, un montón de cosas. Y viendo esto, yo cuando llegué a Miami les conté que me metí a estudiar Montessori, ¿no? Mis hijos eran bien chiquitos. Y luego fui a este congreso del Dalai Lama con todos los neurofisiólogos, y después de haber trabajado aquí con Jacobo Greenberg, pues era mi pasión, ¿no? La neurofisiología de la meditación es realmente mi mero pasión en la vida. Entonces decidí dedicarme a esto y pues empecé a trabajar en un montón de escuelas con esta idea de la mente como el elefante. Entonces este programa que diseñé pues está basado en un montón de experiencia en diferentes salones, en diferentes escuelas, donde los niños desarrollan todas estas cualidades de mindfulness. Les explico un poquito del cerebro y todo. Mi objetivo es crear niños felices. Y se ha comprobado, hay investigaciones que nos dicen que las relaciones humanas de alta calidad son las que determinan la felicidad. Entonces lo que yo quiero con este libro es que se creen comunidades sanas, donde todos los miembros de la comunidad estén integrados, y por eso lo concibo como una historia que los papás o los maestros le van a leer a los niños, porque de esta manera toda la comunidad se involucra en la práctica. Bueno, siempre, como todos los cuentos de aventuras, inicia un estado ideal que se pierde por alguna manera. El estado ideal era que los animales y los humanos vivían muy felices y en armonía, pero hay una gran sequía y migran todos los animales. Y de repente estos niñitos un día jugando encuentran un bebé elefante en una trampa de cazadores.
Entonces al principio no saben qué hacer porque es algo nuevo. Y entonces esto se refiere a la respuesta de Fight or Flight Response, nuestra respuesta al estrés. Y se echan a correr, ¿no? Porque no saben qué hacer. Y luego en la noche empiezan a soñar que lo tienen que ayudar y todo esto. Entonces, miren, lo he probado en diferentes escuelas. Ha sido probado este libro de kinder a sexto de primaria. Y tengo los reportes de todos los niños y dependiendo de la edad, asimilan diferente, pero la misma lección. Uno lo asimilan así como gráficamente, pero ahí verán luego los comentarios. Entonces aquí tienen que ir a rescatar al elefante, ¿no? Siguiente. Entonces no saben cómo comunicarse con él, porque los niños no hablan idioma de elefantes, ni los elefantes idioma de niños. Pero todos respiran igual, agitados cuando están nerviosos, pausadamente cuando están tranquilos. Entonces aprenden a observar la respiración mutuamente y los niños enseñan al elefante a respirar de manera pausada y tranquila y a observar su cuerpo. Y de esta forma lo calman. Entonces esta misma práctica la realizamos en los salones de clase con los bebés elefantes de peluche. Siguiente. Después, pues está lastimado de la pata y lo tienen que llevar al veterinario a que lo revisen. Entonces esta es una introducción a una práctica que es importantísima y fundamental en mindfulness, que es la práctica del escaneo corporal. Ir revisando parte por parte del cuerpo las sensaciones físicas, y este es un entrenamiento de la atención y también me ayuda a observar mis emociones. Siguiente. Entonces esta es la manera en la que realizamos en los salones de clases el escaneo corporal. Siguiente. Después, pues como había tenido la patita lastimada, le da miedo caminar, entonces no se anima y la niña lo tiene que enseñar cómo caminar. Y esta es una introducción a la práctica muy importante también de caminar con atención plena y también al movimiento atento. Siguiente. Entonces, pues esto es como realizamos estas prácticas de movimiento atento en el salón de clases. Siguiente. Después, pues saben que los elefantes escuchan a larga distancia y entonces necesitan buscar ya a la familia y entonces me entrenan en cómo escuchar con atención plena. Siguiente. Entonces todas estas prácticas del entrenamiento de escuchar son también muy importantes porque nos traen automáticamente al aquí y a la hora. Siguiente. Después es la práctica de atención sensorial. Siguiente. Y esto en el salón de clases lo hacemos de diferentes maneras, cada uno de los sentidos de manera aislada. Siguiente. Y luego todos los sentidos se reúnen en la práctica de comer con atención plena. Siguiente. Luego les decía, Geshe Rosendawa les dijo, Shamatha es el entrenamiento de la atención unipuntual, Vipassana es la meditación analítica, pero que requiere de la atención unipuntual. Entonces, una vez que entrenas al elefante, lo puedes montar para que te lleve a donde tú quieras. Entonces, esta siguiente etapa, que es como Vipassana, digamos, es los jinetes de elefantes. Ya pueden llevar al elefante que ya han entrenado a donde ellos quieren. Siguiente. Entonces, estas son formas. Siguiente. Esta es otra que bien importante, que dijo la doctora Ana, que es dificilísimo diferenciar entre los pensamientos. Yo no soy mis pensamientos. Esta práctica es aprender a ver a las nubes como los pensamientos que pasan, y es toda una discusión entre las nubes negras de tormenta, las bonitas y que todas pasan. Y entonces así a los niñitos enseñamos a que observen sus pensamientos y sus emociones. Siguiente. ¿Y para qué quiero aplicarlo? O sea, ¿a dónde quiero llevar mi elefante? Pues quiero cultivar la bondad amorosa y la compasión. Y aquí el elefantito se encuentra a un pequeño conejo que está atrapado en otra trampa de cazador, y lo ve a los ojos y se reconoce a sí mismo cuando estuvo en la trampa de cazador. Es decir, veo al otro y me pongo completamente en su lugar, y eso es empatía, pero ahora hago todo lo que esté en mis manos para poderlo ayudar. Compasión. Siguiente. ¿Y cómo enseño esto en el salón de clases? Esa también era una peli bien chula, lástima que no se pueden poner, pero pues lo enseño de diferentes maneras. Ya se me acabó la hora. Bueno, ahí luego. Ya la última, a ver. Ok, ya son todas las maneras en las que
Ok, bueno, las opiniones de los niños, todos los niños me han hecho cartitas y dibujitos de cómo lo pueden aplicar. Y opiniones también de la doctora Gavina, de la doctora Maritza. Muchísimas gracias por su atención y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Ese es mi email, por cualquier cosa que quieran consultarme sobre cualquiera de estos programas que hemos mencionado o cualquier artículo que les interese. Muchísimas gracias por su atención.